la acción, Catalina Botero, ex redactora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Peña, de la Universidad de Chile, y Javier Pallero, experto en la acción, Catalina Botero, ex muchas cosas, pero muy activo. Su opinión siempre es importante para nosotros, desde Observacón, a quien le agradezco porque empezamos a realizar esta conversa realmente a partir de una charla con Javier. Tendremos también la palabra por video de Joao Brandt, como prometimos en la convocatoria. El asunto es que en una agenda de último momento le he impedido estar con nosotros en vivo. Ojalá pueda conectarse antes que finalice el conversatorio, pero por las dudas envió un pequeño video que compartiremos en unos minutos. Él nuevamente ha sido ratificado como director de políticas digitales del gobierno de Brasil, más allá del cambio de ministro del área. Así que es importante conocer su opinión, ya que además en su discurso de la semana pasada Mark Zuckerberg nombró particularmente a Brasil, con lo cual además de tener la opinión de la sociedad civil, queremos también tener la opinión del principal referente en estos temas del gobierno. Bienvenidas entonces y bienvenidos a todos. Permítame entonces provocar esta conversación con algunas opiniones desde Observacón respecto a este tema que tiene múltiples y legítimos abordajes. Por supuesto que son necesarios, importantes las opiniones respecto a lo que decidió Meta y su impacto. Nosotros queremos hacer énfasis fundamentalmente en lo que significa las decisiones que ha tomado Meta en áreas relacionadas a moderación de contenido, pero no solo, como decía en la introducción, y su impacto particularmente en América Latina, porque eso va a delinear un poco lo que para nosotros es el contexto que tendremos en los próximos 3, 4, 5 años y que merece un correcto diagnóstico, porque eso va a marcar también las líneas de acción, tanto de Observacón como de muchas de las organizaciones que están trabajando aquí en la región. Claramente las decisiones de este muchacho, Mark Zuckerberg, en opinión nuestra, no tienen que ver con libertad de expresión. Dijera Evan Greer del Fight for the Future, una organización de derechos digitales, dice: no creo que tengas que ser un experto en moderación de contenido para poder mirar esto y ver que Mark Zuckerberg está doblando la rodilla a Trump. Y en un artículo de Carlos Cortés, que reproduce una entrevista que le hacen a Trump en estos días, el periodista le pregunta: ¿cree que Zuckerberg está respondiendo a las amenazas que usted le ha hecho en el pasado? Y Trump, con desparpajo y satisfacción, le responde: probablemente, sí, probablemente. Bueno, de eso se trata, la sensación que tenemos muchos de que estamos ante una decisión política que incluye cambios en las políticas, pero que no tienen que ver con una ideología, con una reflexión profunda de cómo se moderaba contenido hasta ahora en esa plataforma tan importante, ni se trata de un tema de libertad de expresión, sino una decisión de una importantísima empresa internacional, dueña de una de dos de las redes más importantes de comunicación e información digital del mundo y que ha decidido acompañar, aliarse con uno de los gobiernos más importantes del mundo. Una terminología que usábamos antes más para los medios de comunicación. Yo recuerdo muchas veces las conversaciones respecto a que las empresas, bueno, cometerán errores en la moderación, pero son plataformas, carreteras técnicas. Esta gente no está vinculada a las líneas editoriales e intereses políticos como tienen muchos de nuestros medios. Bueno, ese relato se nos terminó con Elon Musk y ahora con un Zuckerberg que no tiene problema de cambiar de política en función de proteger sus intereses y ser funcionales al trumpismo, a esta era de trumpismo que comienza ahora. Las decisiones que toma tienen que ver con eliminar, ¿sí?, o cambiar una política respecto a la desinformación, con la supresión de la contratación de terceros. Es un tema particularmente importante que merece una reflexión aparte, pero no solamente se ha quedado en eso, ha eliminado aspectos relacionados con la moderación de temas de inmigración y género, acaba de eliminar posteriormente el programa de diversidad, equidad e inclusión, todas cosas que suenan muy bonitas a ojos de trampistas, libertarios y extrema derecha en general, pero además no se ha limitado a cambio de políticas, ha nombrado a Dana White
como nuevo consejero de Meta, ha cambiado sus responsables de políticas públicas globales, colocando a gente de militancia y lobby republicano como Kaplan, y ha tomado la decisión simbólica de cambiar la locación de su equipo de moderación de California a Texas. En términos de Vladimir Cortés, que aquí está, y perdón que me adelante tal vez a lo que quieras decir, pero quiero citarte de una columna que publicaste en estos días. El anuncio de Zuckerberg no es un manifiesto por la libertad de expresión, es una declaración de resistencia corporativa al control democrático. Meta busca reescribir las reglas del juego de la gobernanza digital, presentando los esfuerzos regulatorios legítimos como amenazas a la libertad de expresión. Y este es el enfoque que nosotros también compartimos desde Observacom. Nuestra organización, nuestro think tank, ha sido, y ustedes lo saben bien, y si no se los repito, ha sido muy crítico respecto a la moderación de contenidos de Meta, entre otras plataformas. La ha cuestionado de censurar contenidos legítimos. ¿Será que entonces ahora debemos estar contentos porque el propio Mark Zuckerberg reconoce que su moderación de contenidos censuraba? Lo cierto es que nosotros siempre denunciamos la aplicación de políticas de moderación opacas, sesgadas, incluso discriminatorias, que afectaban derechos fundamentales y la libertad de expresión de los usuarios de sus redes. Y además hemos cuestionado mucho que tenga tal poder una empresa transnacional, el poder de constituirse en una especie de ministerio de la moral, una justicia paralela que decida qué contenidos circulan y qué no. Pero la verdad que estos cambios que ha tenido ahora Meta, que anuncia, no tienen que ver con un proceso de reflexión profunda que creíamos necesarios para hacer una moderación mejor. Tiene que ver con un cambio de decisión política empresarial a favor de sus intereses y para ponerse a la orden de un gobierno en una era como la de Trump y en un proceso internacional de predominio y de crecimiento de las ideas de extrema derecha que nos debe preocupar particularmente. En los próximos años las redes sociales van a ser espacios más peligrosos. 3 de las 4 o 5 principales redes sociales van a quedar en manos de empresarios megamillonarios con intereses y posiciones político-ideológicas de extrema derecha, citando a Musk, o que van a ser funcionales a la lógica y los intereses de la extrema derecha, para hablar de Zuckerberg, con fines políticos muy claros y con fines, intereses y con fines económicos muy claros. Son empresas que en el caso de Musk ya lo ha hecho y la de Zuckerberg la anuncia, que están dispuestas a desacatar órdenes judiciales de gobiernos democráticos de la región, que están dispuestos a iniciar una campaña bajo el paraguas de la prepotencia de Trump en el mundo para evitar la regulación democrática de sus intereses corporativos. No es casual que además de China nombre a la Unión Europea o a Brasil. Y en ese escenario América Latina debe tener claro que se nos presenta unos desafíos enormes, desafíos donde probablemente estemos a la defensiva, estemos más a la defensiva que hasta ahora, porque se trata de una alianza internacional, global, vinculada a la extrema derecha, muy, muy poderosa y muchas veces sin escrúpulos, mientras nosotros tratamos de separarnos y distanciarnos de esfuerzos autoritarios al respecto de la regulación de plataformas. Otra vez atrapados entre China y Silicon Valley, bueno, o Texas, con el gobierno de Estados Unidos detrás. Creo que sigue siendo una oportunidad de todas maneras, más allá de la estrategia defensiva, de plantearnos un reimpulso a una propuesta, a una perspectiva de regulación democrática latinoamericana de las plataformas. No podemos dejar, y menos ahora, de impulsar un enfoque regulatorio de manera proactiva, de manera clara, de manera urgente, pero sobre bases democráticas. Las tenemos. Deberíamos lanzar una campaña regional en este contexto, pero creo que aún más necesitaríamos lanzar una iniciativa regional con una alianza más amplia que la de la sociedad civil. Y esto va a tener que incluir incluso a medios de comunicación, va a tener que incluir
a otras organizaciones de la sociedad civil que no estén trabajando en temas de derechos, incluir a organizaciones de periodistas y va a tener que incluir también a gobiernos democráticos. Frente a esa alianza enorme, poderosa que se está constituyendo y que va a concretarse a partir del 20 de enero, de Trump, la extrema derecha que crece en Europa y en la región, con estos dos aliados muy poderosos como son Elon Musk y Mark Zuckerberg, tenemos que construir una iniciativa regional, una alianza muy amplia, que más allá de nuestras diferencias pueda hacerle frente a esos desafíos, esos riesgos que van a tener los derechos de muchas personas en Internet, pero también los riesgos que va a tener la democracia y las instituciones democráticas en nuestra región. Ese es el resumen. Prometo no hablar en la segunda ronda. Esa es la opinión de Observacon al respecto. Y pasamos ahora, si podemos, Agustín, a compartir unos videos de 4 minutos de João Brandt, director de políticas digitales del Gobierno de Brasil, para seguir luego con la conversación de los más participantes. Buenas tardes a todos y todas, estimados, estimadas. Desafortunadamente no tengo condiciones de estar con ustedes desde el comienzo de la charla, del conversatorio. Espero que tenga condiciones de alcanzar ahí, de llegar después. Tengo una cita con 3 ministros de Brasil ahí sobre los temas del digital y sé que van a comprender. Dejo aquí algunas contribuciones. Primero, creo que el anuncio de Meta trae 2 camadas de complejidad. Una es una camada sobre los efectos sobre la política de ellos, la segunda sobre la decisión de actuación junto con el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno, contra políticas regulatorias de Europa, de América Latina y de otras partes del mundo. Cuando tratamos del tema de políticas, de términos de uso, de utilización de las plataformas, es claro que hay todo un debate posible sobre preservación de la libertad de expresión, efectividad de los instrumentos, pero que lo que se puede sentir y percibir por la opción que hizo Meta y su controlador, CEO Zuckerberg, es de una seno, ¿no? De una señalización muy clara para la apertura de la discusión, una discusión política sin límites o sin equilibrio y sin balance con otros derechos. Esta es la preocupación mayor. Los términos nuevos de Meta, por ejemplo, afectan o crean bases inconstitucionales en Brasil, permitiendo agresiones y discriminaciones que no son permitidas por la Constitución brasileña y por incluso la legislación brasileña. Así que eso nos impone desafíos específicos. La segunda, como mencionaba, era la cuestión de una decisión política que cambia la tendencia que yo diría que hubo de los últimos 10 años de aceptación de las plataformas de legislaciones nacionales, se cambia totalmente, ¿no? La verdad es que la señal que se emite es muy, muy problemática en términos de que no sabemos cuán lejos de las legislaciones o de los procesos regulatorios van a querer estar las plataformas en ese proceso, ¿no? Y eso es una cuestión de soberanía nacional, de aceptación de reglas dentro de un marco internacional de derechos humanos. No estamos hablando de regímenes no democráticos, ¿no? Estamos hablando de regímenes democráticos que tienen reglas propias de establecimiento, por ejemplo, de un deber de cuidado o de atenuación y mitigación de riesgos sistémicos como hace Unión Europea. Así que creo que la parte más grave, más problemática y que es una señal clara de alineamiento político, pero también de una actuación que refuerza una internacional de extrema derecha y su agenda, que es muy problemática. Es una combinación de intereses económicos de Meta con intereses políticos de Trump que crea realmente una situación muy, muy desafiadora para las democracias del mundo. Así que eso creo que es el desafío sobre el cual tenemos que nos poner
Brasil tiene ahí promovido, lanzó la Iniciativa Global para Integridad de la Información sobre los cambios climáticos, que va a investir en eso, pero creo que debemos ir más allá y discutir un poco entre nuestros países democráticos y preocupados con este tema, espacios de discusión y de evaluación sobre los efectos políticos del anuncio que se creó. Ok, muchas gracias a ustedes. Espero poder alcanzar a ustedes en el fin. Excelente. Agus, ¿puedo volver yo? Excelente. Bueno, 4 minutitos, una síntesis impresionante. Espero que sirva para seguir reaccionando. Catalina, quisiera seguir tú con la palabra. Sí, está Gracias bien. por Gracias. aceptar la invitación. Gracias, Gustavo. Es un placer estar aquí con mis colegas en esta conversación. Yo estoy de acuerdo con Joao en que aquí hay dos niveles. Uno es el nivel de las decisiones que tomaron que impactan más o menos lo que hace la plataforma, y la otra es el anuncio final de que trabajarán con el gobierno de Estados Unidos para proteger a las compañías norteamericanas de cortes secretas en América Latina, claramente se estaba refiriendo a Brasil, de la Unión Europea y de China. O sea, los ponen los tres en el mismo nivel, lo cual es un despropósito enorme. Entonces, simplemente para, en 5 minutos, para poner un poco como a quienes sobre todo no están al día de las medidas que tomaron, y les doy mi perspectiva de cada una de las 5 medidas y luego esta última reflexión. Entonces, la primera medida referente a la desinformación, era, como señalaba Gustavo, es reemplazar a los verificadores de datos con usuarios a través de lo que llaman notas comunitarias. Es decir, para afrontar campañas sistemáticas, brutales, amplificadas por interacciones no humanas, por máquinas, por bots, por sistemas de inteligencia artificial, detrás de la cual además existen normalmente grandes intereses económicos o políticos, para contrarrestar eso, esa información falsa que le miente a la gente para que la gente actúe de conformidad con los intereses de esas personas que están detrás, en lugar de utilizar verificadores de datos, es decir, personas que siguen un código ético y unos procedimientos y tienen el tiempo y los recursos para verificar si una determinada información se corresponde o no con la realidad. Entonces pueden llamar a los científicos, entender cuál es el contexto científico, cuál es el consenso científico, llamar a las personas de la academia que han investigado este tema, investigar, averiguar si es cierto que una persona tiene una investigación en una fiscalía. Entonces van, indagan, averiguan y le informan a la plataforma si esa información es falsa o es parcialmente falsa o le falta contexto, porque esos verificadores de datos no tomaban la decisión de eliminar el contenido, sino simplemente le informaban a la plataforma si el contenido tenía o no fundamento en la realidad. Cambian esos sistemas, que por supuesto pueden tener errores, pero que en general son transparentes, técnicos y necesitan plata y tiempo, por las notas de los usuarios. Los usuarios no tienen el tiempo de ir a la fiscalía a averiguar si es una información que dice que un político ha sido imputado, es verdad o es mentira. No tienen los medios. Pero además tampoco tienen los compromisos éticos y de transparencia que tienen los verificadores de datos. Pero además, la mayoría de esos usuarios, cuando se trata de desinformación a gran escala, detrás de la cual hay intereses económicos o políticos importantes, pues en realidad eso se va a llenar de opiniones de máquinas, o de troles, de personas pagadas, de cuentas falsas. O sea, yo no creo que las notas comunitarias puedan reemplazar el sistema de la desinformación. ¿Qué significa? Que las personas quedan expuestas a una enorme cantidad de desinformación sin tener una etiqueta o alguna marca que les permita saber que esa información no se corresponde con la realidad. En segundo lugar, ellos simplifican su política de moderación de contenidos, ¿no? En respuesta, según lo que entendí, de un cambio cultural. Bueno, en realidad
Meta no imponía un lenguaje políticamente correcto. O sea, no es un cambio cultural, digamos, contra lo que llaman la cultura woke. O muy marginalmente, en realidad Meta lo que prohibía era el discurso de odio, que es otra cosa. Asimilar a personas en virtud de sus características intrínsecas con objetos desechables o con animales percibidos como culturalmente inferiores, como ratas. Entonces, las mujeres somos cosas desechables, los migrantes son ratas. Eso es lo que Meta prohibía. Yo, en realidad, considero que esa prohibición se generó en virtud de una clara demostración de que ese tipo de discursos a escala produce daño en la vida real de las personas. Y me parece lamentable que sin un estudio y sin una investigación seria, esas políticas sean eliminadas. Yo creo que algunas de esas políticas podrían haber sido revisadas, no de la manera como se hicieron, como lo dijo claramente Gustavo. En tercer lugar, dice que va a aumentar la posibilidad de que circule el contenido cívico, el contenido político. Bueno, hay que ver, yo ahí, frente a esa tercera medida, pues digamos, que se adopta, entre otras cosas, para evitar la polarización. No sé qué pase, no sé cómo funcionen esos algoritmos, nadie tiene datos, habrá que ver qué pasa con esa tercera medida. La siguiente medida, que era la de cambiar los sistemas de implementación de sus propias políticas, por ejemplo, para evitar que los usuarios, para evitar la remoción automática de cierto contenido, que solamente se va a eliminar cuando una persona de la plataforma lo denuncia. Bueno, hay problemas y les voy a poner un ejemplo de esos problemas. Hay grupos muy numerosos de personas, pederastas, supremacistas blancos, extremistas religiosos, que están en esos grupos, que reproducen contenido muy violento y que entonces ahora si nadie lo denuncia, entonces no lo van a eliminar. La reproducción de ese contenido puede producir daño en la vida real de las personas y no un daño marginal, un daño importante. Así que eliminar filtros automatizados. Había que revisar los filtros automatizados. Yo pertenecía a un consejo que le hizo 250 recomendaciones a Meta, dentro de las cuales había muchas que tenían que ver con revisar filtros automatizados. Pero lo que tenían que hacer era invertir más en moderación de contenidos, no menos. Finalmente, cambiar los equipos a Austin, pues no tiene ninguna... Eso tiene un impacto simbólico, satisfacer el ego del presidente de los Estados Unidos, pero no tiene, pues, un impacto real. Me parece que estamos pasando de una era de aumento de las autocracias, que lamentablemente hemos visto, de izquierda y de derecha. En América Latina son de izquierda, en otras regiones del mundo son más de derecha. Ahora esas autocracias van a pasar a ser plutocracias o se combinan con plutocracias. Y como dice Gustavo, creo que hay que pensar qué podemos hacer. Probablemente no es mucho, pero lo que se puede hacer hay que hacerlo. Gracias, Catalina. Guardate 2 minutos para el final para tal vez alguna idea de qué podemos hacer. No sería nada malo irnos con algunas ideas, aunque no tengamos capacidad ni tiempo para profundizarlo. Bienvenidas soluciones, además de los diagnósticos. Así que ahora le voy a dar la palabra a mi amigo Javier Pallero y luego va a estar Marta Tudón. Javi, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y un verdadero placer estar acá con tan distinguidas y distinguidos compañeros, compañeras de lucha que están analizando este tema también y expertos y expertas. Voy, por supuesto, a coincidir en todo lo que dijo Catalina, particularmente en lo que yo creo que es lo que más puede llegar a preocupar de todo esto, que es esta cuestión del desarme de la idea de moderación de contenidos y del tipo de cosas que se van a prohibir. Estos ejemplos terribles que daba Catalina han surgido en una nota de prensa del medio Vice que encontró a partir de la declaración de personas que trabajan dentro de la empresa que habían hecho estos cambios, ¿no?, respecto de las políticas. Otra, por ejemplo, es que ahora se permite decir que las personas trans o del colectivo LGBT más son personas que tienen problemas mentales, por ejemplo. Eso se puede decir ahora y antes estaba prohibido.
Entonces, es como para dar una idea de, no por ponerse casuístico, sino para ver cómo todo se mueve hacia este espacio en el que, de manera muy interesante, Zuckerberg al hablar de esto en el podcast de Joe Rogan decía, ¿cómo no vamos a poder decir en Facebook lo que se dice en el Congreso de Estados Unidos? ¿No? Entonces, fíjense cómo también esto tiene un hilo conductor con todo el debate público y con cómo hasta inclusive los representantes de la política, algo de lo cual los argentinos conocemos mucho, lamentablemente, han ido empujando el discurso hacia el ataque cada vez más vehemente y explícito a minorías, pero también a cualquiera, opositores políticos, etc. Entonces esto está en un espíritu de la época, como el mismo Zuckerberg dice. Respecto de cómo se da este posicionamiento político, la verdad a mí no me sorprende y la verdad yo no me preocupo tanto en cuanto a lo que diga la empresa. Yo lo que haría es hacer un seguimiento muy fino, que requiere tiempo, dinero, capacidad, de lo que hace la empresa y de cómo lo hace. Recientemente, ante el pedido de autoridades de Brasil de explicaciones respecto de estos cambios, la empresa contestó que no, que estos cambios se van a aplicar particularmente los de fact-checking y ese tipo de cosas solamente a Estados Unidos y no en el resto del mundo, ¿no? Están empezando como a esquivar el bulto. Hay una enseñanza clave de esta situación que creo que va a aplicar para siempre respecto de lo que haga Facebook y lo que hagan otras empresas. La política y la ideología que tiene la empresa es la propia, que es hacer dinero y acomodarse lo mejor con el poder de turno, sea económico, fáctico, o lo que fuere, o técnico también muchas veces, para ejercer su poder de la manera más libre posible. Punto. Esa es su ideología. Hacer dinero, dominar el mercado. Punto. Nada más. Cuando tuvieron que hacerle que alinearse con el gobierno de Biden, sí, para, por ejemplo, dar de baja a Trump, para poner una regla que diga que era, que era contra las reglas negar el resultado de las elecciones, para tratar de hacer una lucha contra la desinformación, con un método de comunicación con la plataforma que algunas personas, legisladores republicanos de Estados Unidos, han denunciado como casi interferencia gubernamental, porque había una comunicación muy fluida, demasiado fluida entre plataformas y el gobierno de Biden, para el espionaje que Snowden nos había ya revelado hace varios años. Para todo eso se alinearon con gobiernos demócratas sin ningún problema y no les tembló el pulso. Ahora se alinean un poco más con gobiernos de derecha, republicanos, etcétera, ¿no? Respondiendo casi a amenazas directas de Trump. Entonces, hay una máxima que me quiero grabar en la cabeza y se las comparto a ustedes y a quienes nos ven, que es que hay que tomar con pinzas lo que dicen los que están en el negocio de decirle a cada uno lo que quiere oír. El negocio de las plataformas a través de la curación algorítmica es decirle a cada uno lo que quiere oír. Nuestra gente está en ese negocio y con los políticos y la política hacen algo muy parecido. Para ir cerrando, para los primeros 5 minutos, me quedé pensando en qué es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ahora es nuestro turno. ¿Qué hacemos? ¿Irnos de nuevo, transhumar, guiar, o sea, mudarnos de plataformas como si fuésemos refugiados digitales, digamos, ¿no? Agarrar lo que tenemos a mano de seguidores y de cuentas e irnos a otra plataforma. ¿O qué? ¿O vamos a sacar una carta, un manifiesto y a hablar de valores y de posicionamientos morales y éticos que evidentemente ya no son lo que está en el mainstream y en la cabeza de la gente y de la política? Entonces, creo que hay que seguir vigilando lo que las empresas hacen, hay que hacer estos movimientos que acabo de decir, pero no solamente descansar en ellos, de irse a otra plataforma o de hacer un pedido de que haya más moderación o mejor moderación. Hay que ir por la regulación. Creo que el esfuerzo regulatorio debe ser aún más amplio para darle no solamente unas reglas y un marco de funcionamiento a las plataformas respecto de la moderación de contenidos, sino también toda una agenda de libertad, palabra que debería ser nuestra, ¿ya? En cuanto a postulado político, para dar muchas más opciones a la gente. Tiene que haber acciones antimonopolio, tiene que haber acciones para la interoperabilidad de las plataformas, tiene que haber mejor protección de datos y tiene que haber inversión por parte de los gobiernos en alternativas tecnológicas para mejorar la experiencia de los usuarios. Yo no digo crear la competencia de Facebook, porque eso es muy difícil que suceda, pero al menos, por lo menos estas herramientas que sirven para postear en distintos lugares al mismo tiempo o para llevarse usuarios de un lugar al otro y limitar las cortapisas y los límites y las barreras que las empresas ponen para eso, porque muchos de esos servicios no funcionan por barreras técnicas que las propias empresas ponen, ¿no? Por ejemplo, que no permiten postear una cosa en varios lugares al mismo tiempo. Todo eso podría ser regulado y va más allá de la discusión de qué discurso permitimos y qué no. Es una discusión muy fina esa, la del discurso,
muy compleja para lograr consensos, pero que creo, como acabo de decir, que hay muchas otras opciones en un abanico de cuestiones para tratar de avanzar hacia algo que les quite un poco de poder a las empresas sin entrar en la bizantina discusión de qué es lo permisible y qué no. Y más en los contextos como los que tenemos ahora en América Latina, donde la verdad, quienes tenemos ideas progresistas, tenemos las de perder. Gracias. Gracias, Javi. En YouTube nos está siguiendo mucha gente. Rafael Rojas dice: la flexibilidad de la información y la ausencia de controles es peligrosa porque aumenta la desinformación. Elena Martins, de Brasil, dice: un momento fundamental para ampliar nuestras campañas locales y articularlas en toda América Latina, en defensa de la regulación y otras políticas soberanas que reduzcan nuestra dependencia de las plataformas. Vamos a México. Marta, bienvenida. Tus minutos para conocer la opinión de Artículo 19. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a Observacom. Gracias a las personas ponentes con las que estoy compartiendo el espacio. Cuando estaba pensando en la invitación que amablemente extendieron Artículo 19, me quedé pensando, pero ¿qué es lo que más nos enoja? O sea, ¿qué es lo que más me revuelve y como lo que más me interpela? No solamente en lo que ya han estado comentando tanto Catalina como Javier. Creo que esta es una conversación que hay que ubicar también en términos de tiempo y espacio. O sea, todos los problemas que hemos tenido con las plataformas digitales respecto a cómo deciden moderar sus espacios, hacer sus modelos de negocios basados en la interacción, apuntando a que o apelando a que las personas cada vez pasemos más tiempo, sin importar lo que estemos consumiendo, sin tener responsabilidad sobre lo que está pasando, censurando contenidos pero permitiendo otros, teniendo una visión muy sesgada respecto a la realidad y aplicando esa visión que se construye en un contexto muy distinto como es el estadounidense y queriendo aplicar esa cosmovisión a todos los países, a todas las regiones. Y son estas apelaciones, ¿no? Esto de decir, plataforma, no puedes estar haciendo esto, es contrario a derechos humanos, estás claramente haciendo una falta a estándares y principios que son necesarios para que las personas podamos participar en tus espacios de una manera en que también nos fortalezca a nivel no solo individual, sino como colectivo. Y durante muchos años nos estuvieron gestionando a la sociedad civil, estuvieron gestionando a los gobiernos, estuvieron gestionando a la academia, a la comunidad técnica, diciendo, no, no es posible, no, ahorita no, vamos a seguir con las conversaciones para ver qué es lo que podemos hacer, pero les prometo que van a ser conversaciones que van a tener algún tipo de solución donde sí se pueda atender todas las alertas que ustedes están diciendo, todos los problemas que ustedes están contemplando, y lo que vemos es que de un día para otro, sin ni siquiera tener en consideración por qué la naturaleza de cómo se gestiona y politiza Internet requiere que las decisiones no se tomen de un solo sector, ¿no? De una sola empresa. Una sola empresa que además tiene muchísimo poder, no solamente porque es dueña de Facebook, sino también de Instagram y de WhatsApp, ¿no? Todo lo que eso significa para el consumo de las personas, para el consumo individual, pero también durante muchos años nos mintieron, nos dijeron no es posible, no podemos revisar las políticas, no podemos hacer las cosas de manera distinta, y vemos que es sujeto a poder satisfacer o poder quedar bien con una figura política en turno, dicen sí, no hay problema, ahorita se lo cambiamos, ahorita vamos a hacer esto, sin importar los años de conversaciones y de negociaciones que han tenido de manera simulada con toda la comunidad de gobernanza de Internet. Entonces, eso es algo que es muy claro, creo que es algo que además de todas las acciones de los fact-checkers, de cómo van a decidir dejar algunos contenidos, no poder ni siquiera participar activamente en revisar que no se esté dañando la niñez, ¿no? O sea, es impresionante cómo de un día para otro dicen sí es posible y además lo vamos a hacer sin mayor recelo, sin mayor miedo. Y viendo también la respuesta que le dieron a Brasil cuando le preguntaron que esto va a ser aplicable para todos, qué va a pasar, dijeron no, solamente va a ser en términos de jurisdicción estadounidense, y eso también es una gran mentira, ¿no? Desde el discurso en el cual puede también llegarse a copiarse y pegar por otros gobiernos y por otros representantes donde digan, esta es una lucha por la libertad de expresión, cuando no, es recuperando el texto que también publicó Vladimir Cortés, es una mentira, ¿no? O sea, claramente es obedecer al sistema político.
y nos puede permear sobre todo a países que tenemos una relación, por ejemplo, en términos de comercio con Estados Unidos. A México ya nos ha dañado muchísimo en términos de Internet, la manera en que los datos personales de las personas en México van viajando a través de Canadá y Estados Unidos, a pesar de que no tienen los mismos estándares de protección, y antes había un organismo autónomo que ya no va a existir, pero antes digamos que nuestra regulación institucional permitía mayor protección, y también fue a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá que distintos estándares de privacidad, protección de datos personales, también de derecho a la libertad de expresión e información en Internet, se mermaron, ¿no? Fue por estándares impuestos, fue por negociaciones impuestas por Estados Unidos que empezamos a bajar la vara en México, empezamos a bajar el estándar de lo que era deseable, de lo que era necesario, de lo que era importante para nosotras en un contexto de suma violencia, sumas violaciones a derechos humanos, donde la expresión es demasiado importante. O sea, en todos los países es muy necesario, pero en un país como México, donde hay negación en tu cara acerca de las violaciones de derechos humanos, es aún más importante poder contar con libertad para poder expresarnos y hacernos información. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos, si puede llegar a ser un ejemplo piloto, si puede llegar a ser un caso de estudio, seguramente nos va a implicar afectaciones que vamos a ver, no sé en qué momento, pero que puedo imaginarme cómo es que va a mermar nuevamente la manera en que las personas podemos expresarnos y podemos acceder a información. Yo creo que ante todo, y estoy segura que mis compañeros en adelante van a quizás hablar un poco más en profundidad sobre los cambios, creo que a mí lo que me gustaría dejar sobre la mesa en esta conversación es el contexto político en el que se da y que esto no solamente va a implicar cambios para Estados Unidos, claramente va a tener afectaciones y solamente y lamentablemente tenemos que esperar, pero sin cruzarnos las manos. O sea, si estamos viendo que las plataformas, porque no solamente es Meta, están teniendo ese tipo de comportamientos, hay que aceptar que o sea, abocar, intentar negociar con ellas no es la solución. Entonces hay que pensar en soluciones que nos devuelvan nuestra agencia y el poder frente a estas empresas. Gracias, Marta. Ojalá que sí, que sea solo para Estados Unidos, si les creemos. Hasta ahora, por donde leí, para ser muy, muy preciso, creo que la política de fact-checkers es para Estados Unidos, pero yo me temo que en Brasil, por ejemplo, la política de minimizar o reducir la moderación de discurso del odio, eso está vigente, incluso para el resto de la región. Pero sería un primer objetivo, ¿no? Si, bueno, haz en Estados Unidos lo que quieras, pero no en América Latina. Yo lamentablemente soy pesimista, pero ese sería un buen objetivo. Si se quedara limitado solo a Estados Unidos ya estaría bien. Vladimir, tu turno, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo Observacom, también por la invitación a este espacio de reflexión. También me da muchísimo gusto estar aquí con todas mis colegas, compañeros, compañeras, en este esfuerzo también colectivo de ir apuntando distintas líneas de reflexión y análisis sobre algo que y me gustaría arrancar con una pequeña presentación de unos 5 puntos alrededor, pero teniendo presente y poniendo el foco muchos que esto se trata también de un poder corporativo, de efectivamente las resistencias que se están cada vez ampliando más hacia la regulación democrática y esta idea y esta como falsa bandera que se ha estado enarbolando en relación al derecho a la libertad de expresión. Y me atrevería a decir que, bueno, estamos también frente a una serie de discursos del grupo MAGA totalmente absolutista y totalmente distorsionada, que en realidad lo único que está alimentando es más discriminación, más efectos y estos daños reales de los que estaba hablando Catalina Botero. Y agregaría lo que mis colegas también mencionaron, ¿no? Esta plutocracia que se está construyendo y este acomodo que señalaba Javi, ¿no? Alrededor del modelo de negocio, también a seguir delineando y alineándose en lo político, ¿no? Este alcance que va a tener también hacia la consolidación de ciertos gobiernos que en realidad lo que menos interesa es proteger
los derechos humanos. Partiría entonces por señalar que lo que supone en primer lugar la eliminación de los programas de verificación de hechos, uno, se trata efectivamente de una amenaza para la integridad de la información, un debilitamiento de los mecanismos que han garantizado y que efectivamente los verificadores de información sacaron un importante señalamiento, ¿no? Dando en realidad luces sobre los efectos y sobre lo que ha significado el trabajo que han realizado. Y creo que también señalan que el trabajo que pueden hacerse o este cambio hacia las notas de la comunidad en realidad también puede seguir articulándose con el trabajo de la verificación de información. Pero algo que nos preocupa también es que esta eliminación de los programas de verificadores, si bien inicialmente inician en Estados Unidos y todavía veremos el alcance que va a tener esta política, en realidad se suma a un contexto donde el periodismo independiente enfrenta una creciente estigmatización promovida por líderes políticos que están cuestionando la legitimidad de los medios, que están contribuyendo a la desconfianza pública de las fuentes informativas. Entonces, esta decisión en realidad también hay que verlo en el impacto que está teniendo y que está generando a nivel del periodismo independiente, y que esto en realidad también abre una puerta de entrada a nuevamente utilizar esta falsa bandera sobre libertad de expresión para la circulación de narrativas polarizantes y efectivamente seguir ampliando la manipulación del debate público y reducir las posibilidades de un discurso cívico informado y plural. El segundo punto efectivamente tiene que ver con los cambios en la política sobre discursos de odio, ¿no? Un retroceso alarmante. Como bien lo señalaba también Marta, ¿no? Recordar que en América Latina ya enfrentamos una serie de desafíos significativos sobre discursos racistas, sexistas y sobre todo anti-LGBTQ+. Esta decisión va a seguir facilitando o previendo que se genere un entorno digital mucho más tóxico, mucho más peligroso para estas comunidades, con nuevamente efectos reales sobre las personas. Esta decisión de Meta de no priorizar la seguridad de las personas y el ecosistema informativo, nuevamente también están socavando los principios sobre igualdad, pluralismo, que forman parte también de una convivencia democrática. En tercer lugar, y esto lo abordaré de manera mucho más mínima, pero estas decisiones que también tomaron sobre eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión, en realidad están representando un ataque a nuevamente la responsabilidad que tienen las corporaciones y que se suma a esta serie de decisiones que han estado tomando. En cuarto lugar, esta modificación y decir, Meta no está modificando solamente sus políticas, está adoptando un discurso confrontativo hacia esfuerzos regulatorios, especialmente aquellos que se están dando en Europa, en América Latina, acusándolas de censura institucionalizada y, como lo señalaba también Catalina Otero, ¿no? De tribunales secretos. Está planteando una falsa dicotomía al querer presentar la regulación democrática como una amenaza a la libertad de expresión, cuando en realidad la decisión de Meta más bien parece una distorsión intencional de que sigue protegiendo los intereses corporativos de Meta. Cuando la realidad es que los marcos regulatorios que se han impulsado en el caso de Brasil y la Unión Europea, con las críticas que efectivamente puedan llegar a tener, buscan precisamente todo lo contrario, proteger los derechos de las personas y asegurar la integridad de los espacios digitales. Y para cerrar, me gustaría plantear este último punto que tiene que ver con y lo que señalaban también las personas en los comentarios, a quienes también aprovecho para agradecerles que se sumen a esta conversación. Me parece que más que nunca, y en la pregunta de este espacio, de este panel de, bueno, ¿y ahora qué? Señalar que siguen estando vigentes totalmente
una regulación democrática y transparente. Meta efectivamente no está siendo censurada, está resistiéndose a ser regulada. Lo que señaló el viernes en un podcast con Joe Kaplan, ¿no? y nuevamente como señalando todas las imposiciones que ha tenido en la Unión Europea, todas las multas de las que ha sido parte y este llamado que hace nuevamente a Donald Trump para que establezca una suerte de cruzada frente a la imposición de medidas regulatorias que pueden ir desde el tema antimonopólico hasta el tema de la ley de servicios digitales y otros instrumentos legales, en realidad está actuando y está aumentando, digamos que está convirtiéndose en una forma que busca debilitar los esfuerzos legítimos para garantizar entornos informativos seguros y democráticos. Así que en América Latina no podemos permitir la desprotección de las personas frente a estas narrativas. Por lo tanto, y cierro con estos 3 puntos, no debemos de cejar en el respaldo a las regulaciones democráticas que exigen transparencia y rendición de cuentas a las plataformas digitales. Debemos seguir pensando en mecanismos que permitan fortalecer las iniciativas locales de verificación de información y seguir pensando en ejercer un espacio crítico e informado capaz de cuestionar estas narrativas manipuladoras y sobre todo que eso se trata de encontrar vías para frenar el gran poder corporativo como lo es Meta y otras grandes empresas tecnológicas. Muchas gracias. Gracias, Vlad. Paso ahora la palabra a Jonas Valente. Él representa la Coalición Derechos en la Red de Brasil. Jonas, bienvenido. Como hablamos, si te sientes cómodo para hablar en español o portuñol, bien, y si no, puedes hablar en portugués, simplemente de manera un poco lenta para que podamos seguir. Pero para que te sientas lo más cómodo posible. Muchas gracias, Gustavo. Infelizmente voy a hablar en portugués despacio. Pienso que será mejor, pero pienso que mis colegas y las personas que están con nosotros acá van a lograr comprender lo que estoy trayendo. Como ha dicho Gustavo, yo soy representante de la Coalición Derechos en la Red, que es una red de organizaciones con más de 50 organizaciones en Brasil. Tenemos un grupo de trabajo sobre regulación de plataformas. Y este grupo de trabajo con otras organizaciones de América Latina organizaron una carta que hasta ahora tenemos más de 180 firmas, incluso de Observacom, de Artículo 19 y muchas de las organizaciones que están acá ahora. Entonces, para nosotros es muy importante porque esta reacción de la sociedad es algo fundamental. Y mucho de que está en la carta es lo que fue dicho por las personas acá. Primera cosa, los cambios muy graves de Meta, especialmente para las poblaciones vulnerabilizadas y el impacto de una mayor discriminación de género, de raza, de clase, contra las personas LGBTQIA+, migrantes, entre otros. También un problema con los contenidos personalizados que van a estar más en evidencia en la plataforma. Y como ha dicho Juan y todas las personas que han seguido, tenemos diferentes camadas que van más allá de los anuncios de Meta. Entonces, un punto que ha sido tratado por todos acá en este conversatorio es... sabemos que la dificultad de Meta con la regulación no es nueva. Cuando Meta empezó con medidas en 2016, no quería hacerlo. Mark Zuckerberg, después de la elección de Trump, dice que no había problema algún. Entonces fue una reacción a las críticas, a los intentos de regulación y las críticas de la sociedad que hicieron que Meta y otras empresas también como Alphabet y Twitter, cuando no era de Elon Musk, de alguna forma tomaran políticas que eran importantes, pero eran muy fracas. Y este es un problema, porque sabemos que por un lado las políticas eran fracas, eran más que una promesa para intentar defender una autorregulación. Pero mismo sabiendo que las políticas eran fracas, el anuncio de Meta
marca un nuevo patamar con las camadas que podríamos decir que es una ofensiva contra las regulaciones, como fue dicho. Esto no es una cosa de 880, como decimos en Brasil, porque como ha dicho Javier, la relación de Meta con el gobierno Biden era una relación que se alinea con diferentes gobiernos y vimos esto con una alianza, por ejemplo, contra TikTok de las Big Techs en Estados Unidos, ¿no? Entonces no es una cosa solamente del gobierno Trump, pero tenemos que ver que sí hay un cambio importante cuando Meta está diciendo tan abiertamente que los discursos y la abordaje, la perspectiva de extrema derecha es algo que es aceptable, porque es esto que Meta está diciendo y que va a empezar a dejar que en sus plataformas esto sea visto como algo normal. Entonces tenemos en esta camada, como dice João, dos partes. Una parte que es la parte de fortalecimiento de la extrema derecha. Esto es un problema no solamente para nosotros que estamos preocupados con derechos digitales, pero para la democracia como un todo, y sabemos en América Latina cuáles son los retos sobre esto. Pero hay una cuestión de geopolítica muy importante acá, que es este alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, demócratas o los republicanos, y que esto tiene impacto no solamente político, pero económico y tecnológico en términos de soberanía con Brasil. Entonces, el anuncio de Meta va más allá de la discusión de moderación de contenidos. Es también una discusión sobre soberanía digital y tecnológica, y tenemos que mirar los dos debates juntos. En Brasil hemos tenido reacciones como la reacción de la nota. Vamos a tener, la coalición está llamando una reunión más ampliada de la sociedad civil mañana. El gobierno, el presidente Lula ha dado declaraciones, creó un grupo de trabajo. La Advocacia General de la Unión envió para Meta esta notificación, como ha sido dicho acá. Paralelo de esto, como ha dicho Javier, tenemos que mirar también para la agenda de regulación económica. En Brasil, el gobierno ha anunciado en el año pasado el intento de tener una agenda regulatoria en el plano económico un poco parecido con el DMA de Europa, pero más fraco, infelizmente. En el judiciario en Brasil tenemos una situación muy compleja con un juzgado ahora de la Suprema Corte sobre el marco civil de Internet, y este anuncio de Meta puede tener un impacto que nos preocupa bastante. Pero para nosotros es importante rescatar, como fue dicho ahora, la centralidad de la regulación. El anuncio de Meta refuerza que la autorregulación es imposible. No podemos esperar de las empresas que van a hacer algo, que van a respetar los derechos humanos. Y una preocupación no es solamente si la decisión va a ser válida para la América Latina y los países de América Latina. Este es un punto importante que Gustavo levanta acá, pero también cuál otras empresas van a empezar a seguir Meta y a Elon Musk con esto. Porque si vamos a mirar las empresas que están haciendo donaciones para el evento de Trump, no es solamente Meta y no es solamente Elon Musk. Tenemos Microsoft, tenemos Alphabet y sabemos lo que es Amazon. Entonces, tenemos un problema ahí de que este sea un movimiento más amplio de las Big Techs, que es algo también preocupante. En este sentido, hemos discutido en la coalición Derechos en la Red que tenemos que tener acciones en ámbito nacional en cada uno de los países de América Latina y en ámbito latinoamericano. Y concuerdo totalmente con Gustavo, esta es nuestra perspectiva, que tenemos que ampliar las alianzas. Ampliar las alianzas dentro de la sociedad civil para más allá de los sectores de derechos digitales. Por ejemplo, esta reunión que estamos llamando mañana es para que pongamos en primer lugar reunir la sociedad civil de derechos digitales, pero más que esto, pero no solamente la sociedad civil. Tenemos que poner juntos los gobiernos progresistas, la justicia, porque es una afrenta a la justicia que está diciendo Meta, es que así como Elon Musk
piensan que no van más a cumplir las decisiones judiciales. Entonces, es una cosa que le preocupa a la justicia también. Entonces, es importante tener una alianza más grande. Los medios de comunicación pueden ser importantes también, la academia con todo, para que haga una serie de acciones que, en primer lugar, miren específicamente la regulación. Y tenemos realidades diferentes en América Latina. En Brasil estamos intentando resucitar el proyecto de ley 2630 que fue enterrado por el presidente de la Cámara de los Diputados, pero esa es una campaña que hemos hecho por 4 o 5 años acá en Brasil y seguimos tentando, mismo con esta situación de la Suprema Corte. Pero pienso que tenemos que mirar la regulación y las políticas públicas para más, como ha dicho Javier. Tenemos que mirar la agenda de regulación económica, antimonopolio, pero tenemos que mirar también la agenda de soberanía tecnológica, de plataformas alternativas, de infraestructuras públicas, porque todo esto está conectado. Claro que tenemos que tener interoperabilidad, pero si las personas quieren migrar para otras plataformas, esto tiene que ser una opción y hoy es una opción muy difícil, como sabemos. Finalmente, para além la regulación, entendemos que es importante, por un lado, mirar la sociedad, y esto tal vez sea el más difícil. En Brasil, la alianza de las plataformas con la extrema derecha es muy fuerte y la instrumentalización del debate de libertad de expresión y censura es muy grande. Entonces, es una batalla de disputa de ideas en la sociedad que tenemos que hacer y tenemos que, por tanto, ampliar esto porque solo las organizaciones de derechos digitales no van a lograr hacer solas, pero también tenemos que mirar en un plano más internacional. Entonces, termino diciendo que esta alianza que Gustavo ha dicho acá en la América Latina es una prioridad, pero hemos visto en 2024 todo un esfuerzo de G20, de OCDE y de otras instancias internacionales. Y como alguien ha dicho aquí antes, tenemos que mirar también la regulación en un plano más internacional, por ejemplo, como fue hecho recientemente por las Naciones Unidas con el tema de IA. Entonces, hay una agenda concreta de la regulación internacional sobre IA y tenemos que levantar la agenda de regulación internacional sobre las plataformas también. Entonces, muchas gracias, Gustavo, a los colegas de Observacom y a todos que están acá. Y para quien quiere conocer esta carta que yo he mencionado, puede visitar el sitio de la Coalición de Derechos en la Red. Voy a poner acá en el chat. Gracias, Jonas. Era importante, muy importante escuchar la opinión desde Brasil, porque tiene un trabajo, como tú decías, de hace muchos años. Y bueno, además ha sido nombrado directamente o indirectamente por Meta en su intervención de los últimos días. Vamos a terminar esta ronda. Advierto que sigue acompañándonos mucha gente en YouTube, gente muy valiosa a la que saludo, que por suerte se ha tomado el tiempo de estar allí escuchando, seguramente mordiéndose los labios para poder opinar, pero allí escuchando durante 1 hora ya y cuarto. Vamos a terminar con opiniones desde Chile y opiniones de Argentina. Y quiero darle, por lo tanto, en este momento sus 7-8 minutos a Patricia Peña, que viene de la Universidad de Chile y además de la Fundación Datos Protegidos. Muchas gracias, Gustavo, Observacom, a todas, todos en este gran panel. Agradecer también porque este conversatorio llega en un momento oportuno y que creo que también tiene que ver con la lectura que, bueno, me toca estar en una facultad de comunicaciones, en una escuela de periodismo, y una de las cosas que poderosamente llama la atención en estos días de reacciones es precisamente, por lo menos lo que pasa en Chile y con lo que ustedes han mencionado, también la falta de reacción que ha habido de parte del sector de los mismos medios y de la prensa, ¿no? De poner este tema de nuevo como un tema como de tecnología y no necesariamente pensaba cuando hemos estado entendiendo un poco qué significa el primer anuncio sobre eliminar la figura de los fact-checkers, ¿no? Que no solamente afecta a la comunidad de los fact-checkers organizados, ¿ya? Que en América Latina ha tomado una posición quizás de los primeros días, sino que incluso es un cuestionamiento, como decía antes Vladimir, al mismo rol que juegan los medios de comunicación, en particular los medios periodísticos en nuestros países.
Y que creo que ahí tiene que ver justamente cuando hablamos, yo lo que quiero puntualizar aquí, no quiero repetir lo que ya han dicho todas ustedes y ustedes en cuanto al análisis del impacto o de qué podemos esperar que ocurra en América Latina, ¿no? Creo que hoy día hay una pregunta que en lo particular lo hemos conversado en nuestras redes de chats y también en una coalición por el fortalecimiento de la libertad de expresión en Chile, de la que formamos parte, estamos apoyando, que agrupa a la red de periodistas feministas, la red de periodistas migrantes, al Observatorio del Derecho a la Comunicación, que son organizaciones que en el último tiempo en Chile, muy admirablemente mirando el ejemplo de Brasil, nos anima mucho, porque ustedes tienen una visión tan clara y tan estratégica de cómo volver a activar que esto sea un debate público, un debate que no solamente tiene que ver con una mirada individual del asunto, que creo que también fue un poco como la reacción de decir, ok, estamos dando el pase a esta mirada, como decía Catalina, de decir, aquí entra de nuevo el discurso cívico, aquí cada uno puede contextualizar, ¿no? Cuando hablamos de notas comunitarias y cómo yo participo. Eso también es una mirada muy individualista respecto a lo que nos pasa en esta esfera pública, que son estas plataformas de redes sociales. Entonces quiero poner ahí, porque me preocupa que también en esta conversación y en estos próximos meses, cómo podemos también ayudar de alguna manera a que buena parte de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, de los distintos grupos sociales que también dependen cada día de estas redes sociales, vayan comprendiendo el alcance de estas decisiones y de estos anuncios, y que no necesariamente a veces lo comprenden, porque ya es difícil entender que esto se llama moderación de contenido, ¿no? A mí me pasa siempre como que yo digo, y hablar de moderación de contenido a veces para algunos grupos y colectivos es un tema complejo de entender, ¿no? Entonces, primero es una invitación a, como ustedes decían, ¿qué podemos hacer desde América Latina? Sin duda, trabajar de manera colaborativa, de manera aliada, en pasos que ya hemos ido dando. Uno es efectivamente retomar buena parte del trabajo que tú mencionabas al inicio, Gustavo, de esta propuesta de una regulación, entendiendo por regulación no solamente una mirada censuradora, sino que una regulación que busca también distintos tipos de mecanismos que en nuestros países se discuten muchas veces a nivel de decisiones, por supuesto, del Ejecutivo, pero otras veces a nivel parlamentario. Pero también quería traer el recuerdo de lo que ha estado pasando con la propuesta de UNESCO, de que en 2023 propone unas directrices de gobernanza de plataformas digitales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, distintos instrumentos donde creo que lo que falta es cómo podemos quizás trabajar en alianzas para poner en práctica esos mecanismos, ¿cierto? Ponerlos en práctica además en los distintos grupos, en los distintos niveles que pueden estar involucrados en abrir esta conversación en nuestros países, ya sea a nivel local, pero también a nivel multilateral, a nivel regional, como muchos han planteado. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente también en nuestros países estos anuncios llegan en un momento en que se siguen discutiendo proyectos de ley, ya sea de regulación de plataformas digitales o en la entrada en vigencia, como el caso de Chile, de una nueva ley de protección de datos personales, o en la discusión sobre un proyecto de ley de inteligencia artificial que tiene y va a tener seguramente consecuencias a la hora de una recomendación, o incluso en el tema de desinformación, a la hora de ver un punto central que tiene que ver muchas veces con este diálogo que hay que abrir con estas empresas. Y que lo sabemos en nuestros países. Estas empresas, a excepción de algunos países como México, Brasil y en algunas cosas Argentina, carecen de una representación legal, ¿sí? O sea, no tenemos una oficina representante de esa empresa, de esta plataforma de Meta, por ejemplo, en Chile, donde uno pudiera decir, bueno, vamos a sentarnos a conversar. Por lo tanto, para nosotros siempre la mirada ha sido, necesitamos trabajar también esto no solamente a nivel local, porque muchas veces también nuestros parlamentarios van atrasados en esta discusión, no solamente los parlamentarios y las parlamentarias, sino que buena parte de los asesores que están detrás. Y hoy día, de hecho, tuve una experiencia de estar en un debate con representantes del Senado en Chile, donde justamente estábamos hablando de regulación de plataformas digitales y este tema no lo trajimos a colación. O sea, si no lo pongo yo en discusión, fue como un instante muy, muy puntual. Entonces yo agregaría
que en esta idea de poder trabajar colaborativamente y en alianza, frente a lo que tú decías, Gustavo, de poder trabajar con una sociedad civil que no es la que viene del ámbito de los derechos digitales, sin duda con los medios de comunicación, con los representantes también de periodistas, de comunicadoras y comunicadores en distintos niveles, no solamente los medios comerciales, sino que también medios independientes, medios comunitarios, la sociedad civil que está comprometida con distintos ámbitos del derecho, en particular, ¿cierto?, llamar la atención por las alertas que ya buena parte de las organizaciones feministas y que trabajan en temas de violencia digital misógina, violencia digital de género, también han aportado en América Latina. Son esas las alianzas que creo que tenemos que estar activando, sobre todo pensando que van a ser estos próximos meses, pienso el primer semestre, ¿no?, donde vamos a ver qué tanto estas modificaciones y estas nuevas estrategias se van a estar notando en nuestras plataformas, ¿sí? Es decir, concuerdo mucho con lo que ustedes han mencionado, ¿cierto?, que uno no puede esperar que esto solo vaya a ocurrir con impacto en el territorio estadounidense, sino que nos va a afectar ineludiblemente en todos los países, independiente de que en este momento tengamos gobiernos progresistas. Quiero también recordar otra cosa. Algunos países como Chile este año es un año eleccionario, ¿ya? Es un año donde a final de año vamos a tener elecciones presidenciales. Por lo tanto, de nuevo, una alerta, un mecanismo que creo que hay que mirar es justamente toda la propuesta que ya se había hecho en el caso chileno, de cómo por lo menos empezar a entrar en una discusión sobre regulación de estas plataformas en lo que son las campañas electorales. Sin duda va a tener un tremendo impacto, ¿sí? Porque tiene que ver también con, efectivamente, con lo que ustedes han mencionado, con una estrategia de las ultraderechas, de las derechas más radicales, que también lo estamos viendo en el caso chileno, de esta idea de efectivamente de alguna manera relativizar el concepto de libertad de expresión o el todo vale en el uso de estas mismas plataformas. Entonces creo que ahí hay un cuarto punto que de hecho también lo presentó Jonás y que creo que es hoy día una discusión que vale la pena abrir y en eso la alianza, academia, sociedad civil puede hacer mucho por potenciar ese debate, que también creo que viene un poco del discurso europeo, que es hablar, claro, de soberanía digital, soberanía tecnológica, etcétera. Pero eso sabemos que en nuestros países también tiene un doble esfuerzo, porque tiene que ver también con reconocer que por mucho que lo quisiéramos, como decía Javier en un momento, ¿cierto?, esta idea, huyamos hacia otras plataformas, huyamos hacia otros espacios de comunicación, etcétera, tenemos que reconocer la realidad de que estas son plataformas, y en el caso de Meta, no es solamente el caso de la plataforma de Instagram o de Facebook o de Threads, es además el uso de WhatsApp, que es algo que tampoco sabemos cómo va a ser, entre comillas, afectado, y que son plataformas y que son espacios de uso muy masivo. Entonces también, entre comillas, esa mirada de decir, pucha, ¿cómo proponemos algo que también tome en cuenta el uso cotidiano, ¿cierto? Y esta mirada que insisto que creo que es muy importante, por lo menos desde el trabajo que podemos hacer en esa alianza academia, sociedad civil, medios y otras organizaciones, que es cómo también podemos ir acompañando en este periodo a entender cómo esto nos va a afectar a nivel de ciudadanía en distintos grupos, etcétera. Sí, creo que aquí hay un trabajo también de acompañar, ayudar a generar campañas de educación, de campañas de entender todavía ciertos conceptos que no necesariamente incluso aquellos que son, por ejemplo, influencers, usuarios dentro de nuestras plataformas y que cumplen, sobre todo en el mundo más juvenil, también un rol de comunicadores, podemos ir capturando todos estos temores, estas inquietudes, etc. Sí, quiero proponer esos puntos, porque creo que es ahí donde quizá en la segunda parte, Gustavo, podemos también ir articulando esta respuesta desde de América Latina. Pienso todo el rato, me tocó el año pasado, ser parte de una comisión asesora en contra de la desinformación en Chile. Entregamos una serie de recomendaciones, creo que vimos venir esta situación. Y sabemos que, por supuesto, siempre queda a voluntad del gobierno
activar la implementación de estas recomendaciones. Entonces, o sea, escuchaba, Jonás, un poco cómo el mismo presidente Lula encabeza, lidera, ¿cierto?, una posición activa frente a Meta, mientras probablemente nuestro presidente en el resto de los países no lo asume. Entonces, ¿quién asume esa posición más activa, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos la posibilidad de articularnos como región con los distintos mecanismos, y vuelvo a poner también ciertos puntos sobre lo que nos ofrece la propuesta de UNESCO, lo que ya ha hecho Observacom. Entonces, ¿cómo tomando todo esto podemos empezar a pasar desde los documentos a la propuesta de empezar a trabajar en la implementación, en la educación, en poder de alguna manera socializar esto con otros grupos a los que no necesariamente están tan activamente participando en este debate? Gracias, Pati. Sí, vamos a cerrar con Martín Becerra. Estamos muy bien de tiempo, está muy contundente. Seguimos con unas 60 personas en YouTube, así que me animo a que cerremos luego de Martín con su intervención de 7-8 minutos principal, que comencemos luego una ronda cortita de 2 minutos con algunas reflexiones finales y sobre todo propuestas en línea con lo que decía Pati. Martín, muchísimas gracias. No por ser el último, sos menos importante. Se te manda un abrazo desde acá cerquita. Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un gusto participar de este panel con queridas y admiradas colegas y admirados colegas. Bueno, siendo el último de esta primera ronda, voy a tratar de complementar algunos de los planteos que ya se han hecho y con los que estoy fundamentalmente de acuerdo. Quisiera también tomar lo que planteaba Joao al principio de este panel, en el sentido de organizar en esos dos niveles lo que voy a comentar. Por un lado, el nivel que tiene que ver con el alineamiento explícito de Zuckerberg, y no solo de Zuckerberg, sino del resto de las grandes tecnológicas, con el presidente Trump ahora próximo a asumir su segundo mandato, que creo que habla de un giro, un giro trumpista, digamos, un giro trumpista, que es un giro mucho más explícito en el campo de la geopolítica del que habían tenido anteriormente las compañías dueñas de las grandes plataformas, y que cuestionan de manera también mucho más abierta, mucho más agresiva, las regulaciones legales que antes aceptaban a regañadientes, por ejemplo, aquellas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el financiamiento a la campaña electoral de Trump, al acto de Asunción, la modificación de las normas y políticas sobre los contenidos, que a mí, al igual que Patti, me cuesta denominarlas moderación, la decisión de reemplazar a cuadros gerenciales altos de la conducción de estas plataformas con halcones del Partido Republicano, forman parte, como digo, de un giro que efectivamente representa una bisagra en el comportamiento, por lo menos público, de estas plataformas, y esto viene con declaraciones que son importantes porque revelan, en el caso de las que vertió Zuckerberg, por lo menos en el viernes pasado, bueno, parte de el compromiso que esperan que adopte el gobierno estadounidense con ellas, ¿no? Esta idea de presionar a la Unión Europea para evitar las multas millonarias que han sufrido en las últimas 2 décadas por básicamente violentar o transgredir las normas de protección de datos personales vigentes en Europa y por abusar de posición dominante, sobre todo en el campo de la publicidad online. O Google, que cuando
repudió la decisión del juez llamado Meta. Curiosamente, en noviembre último, planteaba que era necesario el respaldo gubernamental en Estados Unidos a las grandes tecnológicas en la guerra tibia entre Estados Unidos y China, es decir, alineándose de manera bastante explícita con objetivos de proteccionismo que por lo menos a nivel discursivo esbozaba en ese momento Donald Trump, ¿no? Y ahora Zuckerberg agrupando en el mismo conjunto, como dijeron varias y varios de los colegas, a la Unión Europea, a China y, bueno, América Latina, acá me parece que sería necesario habilitar una discusión, en todo caso podemos tener en la segunda ronda, que es si es América Latina o es Brasil, ¿no? América Latina que por ahora, en términos institucionales de los distintos poderes del Estado, por ahora es Brasil. Me parece que todo esto habilita una lectura muy clara, que es que hay una clásica separación orgánica entre el Estado y las empresas que motivaba toda una narrativa acerca de la independencia de las Big Tech respecto del gobierno estadounidense y sus diferencias respecto de las tecnológicas chinas, subordinadas al Estado, al gobierno chino, y que además en esta supuesta separación orgánica se sostenían las posiciones a favor de la llamada autorregulación, ¿no es cierto?, de las empresas, que no es otra cosa que la regulación corporativa de espacios públicos de conversación. Bueno, esto hoy es historia. Entonces, a mí me parece que esto es importante porque buena parte de la tradición de la no injerencia gubernamental en la que se sostenía conceptualmente la ausencia de regulación legal sobre estas empresas, radicaba justamente en esta invocada separación entre Estado y empresas, ¿no? La independencia de las empresas respecto del gobierno. Y lo que vemos hoy de manera cristalina es que el plan de negocios de estas grandes empresas, para mí estuvo, pero hoy de manera ya innegable, está asociado a la conducción gubernamental, en este caso de los Estados Unidos. Entonces aparece la resurrección, digamos, de la soberanía digital, que como dijo Elena Martins en un comentario ahora en la transmisión en YouTube, es un redescubrimiento y que la carencia de política y de regulación pública, democrática, sobre las grandes plataformas digitales, asumiendo que estas grandes plataformas concentran los flujos de comunicación y la economía digital, bueno, esa carencia es renunciar a la soberanía, ¿no? O sea, si cabe, en la vuelta haré un añadido al respecto sobre esto de la que mencionaron varias y varios colegas anteriormente, sobre esto de la cuestión democrática y las autocracias, el peligro de que la regulación legal sea, bueno, eso creo que es una discusión interesante sobre la que habría que decir algo más. La segunda cuestión era esta de las notas comunitarias y la libertad de expresión. Coincido con mucho de lo que han dicho. La decisión de reducir este control profesional sobre el contenido va a aumentar la cantidad de mensajes violentos, la información falsa, los discursos de odio, en plataformas que, en el caso de Meta, concentran solamente Instagram y Facebook, 4.300 millones de usuarios en el mundo. Las notas de la comunidad en sí mismas no son una mala idea. Al contrario, creo que son muy bienvenidas, pero es una iniciativa que debería complementar, no sustituir el trabajo de los verificadores profesionales y que además tendría que garantizar transparencia y la posibilidad de revisión de su funcionamiento, a lo que las plataformas fueron y son reactivas, ¿no es cierto? O sea, el funcionamiento de estas normas de la comunidad es opaco, depende de orientaciones que son ideológicas y de decisiones políticas de cada empresa, y en ese sentido impiden que los usuarios
puedan empoderarse. O sea que, a pesar de lo que ha dicho Zuckerberg, lejos de empoderar a los usuarios, la que resulta empoderada con todo este giro es Meta, ¿no es cierto? Llama la atención en este contexto que en América Latina, con la excepción de Brasil, los países, sea de gobiernos progresistas, como tienen algunos países de la región, o de gobiernos de ultraderecha, como tenemos otros países de la región, permanezcan ajenos a esta agenda que introduce nuevos conflictos en la geopolítica planetaria. Así que sigue pendiente en nuestra región la pregunta de quién y cómo proteger los derechos humanos, los derechos de los usuarios en este contexto. Y este es un problema que no es solamente sectorial, no está solo vinculado con el mundo de las comunicaciones, de la libertad de expresión, de la no discriminación, de la protección de datos de las personas, o con la necesidad de evitar la distorsión de la competencia económica o de la excesiva concentración de los mercados, ¿no? Este es un problema que está en el corazón del concepto de soberanía en la era digital y por eso, y esto lo cierro ahora como hipótesis, por eso también resulta tan complicada la formulación de políticas en América Latina, porque son países que, con la excepción de Brasil, no tienen una path dependence, digamos, una inercia, una cultura reciente de formulación de políticas soberanas. Eso, muchas gracias. Genial, Martín, muchísimas gracias. Estamos, como decía, muy bien en tiempo, porque llevamos 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 tal vez, y creo que merece una segunda ronda de 2 minutos. Vayan pensando en qué dicen, si quieren, por supuesto, hablar, si no quieren, no están obligadas ni obligados. Permítanme, mientras se preparan para este segundo round, Gonzalo Martín Puig decía en YouTube, la regulación es importante, como así también la educación de los usuarios para que entiendan por qué sus derechos son importantes. Y planteaba una advertencia respecto a que estas políticas pudieran ser solo para Estados Unidos, no quita que sea la prueba para luego exportar el modelo, teniendo en cuenta la oleada fascista libertaria que está creciendo en distintos puntos del mundo. Una pregunta para hablar, además de felicitarlo, plantea qué podríamos hacer los usuarios, les usuarios, dice un usuario en el chat de YouTube, te lo paso, Vlad. Hilda Saray, a su vez, dice que además de todos los problemas enumerados, en América Latina deberíamos sumarle las narrativas y la propaganda de gobiernos que buscan imponerse a toda costa, con todo el poder del Estado y todos los recursos públicos a su favor. Ivonne Ojeda plantea que el problema de estos señores es que no quieren debatir ni escuchar opiniones diferentes, solo imponer su agenda porque les reditúa económicamente. Y para finalizar este apretado resumen, disculpen si me olvido de alguna opinión importante, Lucía Silveira plantea que en lugar de acciones nacionales, dice si no sería mejor una acción regional. Ella piensa que capaz que las acciones de cada país no valgan por sí mismas y se necesite un apoyo entre todos. Así que con este cierro el intercambio con toda la gente que nos está siguiendo por YouTube, que se ha mantenido mucha gente durante esta hora casi y media. Y ahora vamos a una segunda ronda final. Les pido 2 minutos encarecidamente, en el mismo orden que hablamos. Cierres, complementos, propuestas, lo que ustedes quieran. Empezamos con Catalina y seguimos ese mismo orden. Cata, dale, ya te agradezco la participación. Gracias, pues gracias y aprovecho para agradecerte por la invitación porque creo que lo que las y los colegas han dicho es muy interesante, he aprendido mucho hoy. Algunas propuestas concretas. Primero, desde el punto de vista individual, yo sé que no cambiamos el mundo si tomamos la decisión de irnos a otra red. Yo entiendo que la acción colectiva y la cooperación es lo único que puede generar realmente una fuerza suficiente para que se tomen decisiones, pero yo creo en la acción individual. Entonces yo creo que hay que salirse de las redes tóxicas y además creo que no sirve para nada estar ahí. Es decir, el argumento de que es que estar ahí enriquece el debate, porque no, uno tiene que aprender entonces a perforar las cámaras de eco, tiene que saber, eso no lo hacemos nosotros. Entonces yo creo que hay que irse a redes respetuosas del derecho internacional de los derechos humanos y creo que hoy lo único que se presenta, Mastodon que no funciona, pues que funciona bastante regular, pero Blue Sky puede ser una alternativa, eso es lo primero. Segundo, entonces desde el punto de vista individual, segundo, los funcionarios públicos. Yo creo que hay 2 cosas que hay que exigirles. Una
que no hablen a través de las redes sociales, de ciertas redes sociales, porque entonces obligan a las personas a estar en esas redes. Y eso también viola mi libertad de expresión. Yo no quiero estar en X. Entonces, tengo que estar en X para poder saber lo que los funcionarios dicen. Eso, yo creo que ahí hay una beta de litigio estratégico importante. Pero además es muy importante también que los funcionarios públicos no utilicen ni recursos públicos, ni bots, ni trolls para la comunicación política. Y ahí hay otras restricciones regulatorias respecto a la función pública que me parece importante. Eso es el segundo punto respecto a los funcionarios públicos. En tercer lugar, yo creo que hay que hacer estas alianzas con la sociedad civil, pero yo creo que hay que extenderlas. En este tema, podría haber alianzas con organizaciones, por ejemplo, que defienden a la niñez, que no necesariamente están aliadas con otras organizaciones de otros grupos de derechos humanos, pero en este tema podrían tener una alianza. Tenemos que ser capaces de comunicar por qué este tipo de decisiones afectan a esas otras poblaciones vulnerables. En tercer lugar. Luego, en cuarto lugar, sobre la regulación. Yo creo que tiene que haber una regulación. O sea, no hay la menor duda que tiene que haber una regulación. Creo que tiene que haber una regulación prudente, pero suficientemente contundente y sobre todo una regulación como ya lo han dicho mis colegas, sobre distintos temas. Por ejemplo, sobre la infraestructura. O sea, ¿cómo es posible que Starlink, que la gente dependa de Elon Musk para tener internet? Y que los estados latinoamericanos no sean capaces de hacer una unión para poder proveer internet a todas las poblaciones vulnerables. O sea, ese tipo de regulaciones además son las únicas que van a hacer que sea políticamente rentable regular a las plataformas. Porque el problema de regular hoy a las plataformas es que hay una cantidad de gente que tiene su pequeño negocio en Instagram. Entonces uno habla de regular Instagram y por supuesto toda esa gente se altera, porque es la manera como opera su negocio. Y con este discurso, además yo creo falso de libertad de expresión, pues tienen dupleta. Entonces nosotros tenemos que mejorar el discurso, pero además tenemos que crearle alternativas a la gente y por eso creo en esas regulaciones más sistémicas. Y esto es difícil y los estados latinoamericanos no se coordinan y América Latina está totalmente dividida por razones ideológicas, pero si nosotros no hacemos un esfuerzo para una coordinación regional, yo creo que va a ser muy difícil hacerle frente. Y finalmente yo creo que hay otra beta, más de la regulación, del litigio estratégico. Yo creo que cuando Zuckerberg hablaba de las cortes secretas es porque no se atrevió a mencionar Brasil, pero claramente está hablando de las decisiones del juez de Moraes, muchas de las cuales son reservadas, y entonces asimilan eso a unas cortes secretas. Bueno, yo creo que hay que activar al Poder Judicial en América Latina. Y yo creo que el Poder Judicial en América Latina tiene la obligación de defender los derechos humanos de las y los usuarios contra las plataformas. Entonces, bueno, contra las plataformas cuando sean las plataformas las que los violaron o las que dejaron de hacer aquello que tenían que hacer para protegerlos. Entonces, yo creo que todas esas medidas tenemos que conjugarlas. Yo creo que somos muy pequeños para pelear con ponernos al nivel de esta plutocracia, pero hay que hacer todo lo que esté al alcance porque creo que estamos entrando en una era, o ya estamos en una era particularmente preocupante. Gracias. Javier, seguís tú, tus últimos 2 minutos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, para completar, sigo estando de acuerdo en casi todo lo que se dijo. Para completar un poquito y para meter algo más de complejidad a la charla o para buscarle un poco más la vuelta a la cosa. Primero quiero coincidir mucho con lo que dijo Catarina al último y quiero reiterar esto, ¿no? Hay que trabajar mucho en romper la idea de que solamente es una batalla sobre la libertad de expresión. No es solo sobre libertad de expresión, es sobre, Jonás lo pone como soberanía digital, sobre libertades individuales, sobre como querramos llamarlo. De hecho, creo que hay un ejercicio de campaña en pensar cómo nombrar esta situación de falta de elecciones y de falta de libertad que tenemos los usuarios, de maneras diferentes, de maneras que sean atractivas a otras personas en el ambiente para ampliar esas alianzas que tenemos. Hay que pensar también en que no solamente podemos regular al jugador, podemos regular la cancha también, dibujar la cancha, ¿sí? En este sentido de cómo es la infraestructura de la tecnología, cómo es la interoperabilidad, cómo son los datos, cómo es el incentivo económico, cómo es la parte impositiva, cómo es la parte de discriminación, la parte de acceso a la justicia, cómo trabaja la justicia, la parte de regulación electoral,
Un montón de cosas que tienen que haber ahí al medio para pensar en cómo atacar este tema. Y rápidamente, en segundo lugar, que aquí es donde hago un matiz con algo que dijo, me parece que Jonás, respecto de mirar la regulación internacional. Hay que también repensar el concepto de qué regulación estamos pidiendo. Hay que ser concretos y quizá también como estrategia de campaña hay que pedir distintas regulaciones, atacar por distintos frentes. Cuando hablamos de regulación en términos de libertad de expresión, a más de uno se le enfría la piel, digamos, y por buenas razones. El contexto no nos ayuda. El contexto latinoamericano no nos ayuda. Hay grandes avances de gobiernos autoritarios. Hace poco la ministra de Seguridad de Argentina ya empezó a hablar en contra de una ONG, Amnistía Internacional, directamente en un video. Hay una ley en Paraguay que limita la acción de la sociedad civil. El ataque a la sociedad civil, que ya venía pasando en otros países de la región, sigue o se ha recrudecido. Y lugares como Estados Unidos, ahora no sé si lo están siguiendo ese tema, seguramente sí, está a punto de bloquear TikTok. ¿Sí? O sea, si el gobierno de Estados Unidos, magnate de la libertad absolutista, no de expresión, está pensando ya en bloquear una aplicación con los precedentes que tenemos de Brasil y eso, la respuesta a esta movida de Trump va a ser preocupante también. Entonces, de nuevo, si solamente lo pensamos en términos de libertad de expresión y de qué permitir y qué no permitir en términos de contenido, nos vamos a quedar muy cortos y va a ser una batalla que vamos a perder porque nuestra idea de derechos humanos y de progreso y de progresividad en los derechos humanos no está de moda, está muy atacada y las grandes mayorías de la gente están en contra de esa idea o de lo que entienden que es esa idea. Así que tenemos que ponernos a trabajar en ponernos creativos para tratar de salirnos de nuestro propio cascarón y buscar soluciones efectivas, aunque no nos demos el gusto de tener razón todo el tiempo. Gracias, Javi. Te mando un abrazo. Marta. Creo que me quedo mucho con la idea de qué se puede hacer también para regular la cancha. Creo que hay que considerar a las plataformas digitales, a todas estas empresas como lo que son y reconocerles como lo que son. No hay interés público, no hay algo que les haga de cierta manera ser provechosas para la sociedad. Hay que reconocerlas como son, una industria. Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar estas nociones para tener agencia sobre nuestros propios derechos, pero también para poder tener las oportunidades para conectarnos a través de Internet, a través de las plataformas, de la manera en que nos sea provechosa para las personas y no únicamente limitarnos a los servicios que en este momento tenemos disponible porque son más baratos por los planes de pago, porque nuestros servidores y servidoras públicas ahí se conectan para dar anuncios, etcétera. Yo creo que, como ya bien mencionaron antes de mí, no voy a repetir, hay muchísimas estrategias que se pueden implementar desde ya, que no implican mayores cuestiones que nos puedan poner nerviosas, pero que significan un mejor nivel de cancha, unas mejores condiciones para que las personas al menos podamos retomar la decisión que nos corresponde únicamente a nosotras, que es cómo queremos vivir y ejercer la manera en que nos conectamos a través de las plataformas y en Internet. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Abrazo, Marta. Jonas. Gracias, Gustavo. Solo terminar agradeciendo en nombre de la Coalición Derechos en la Red y concuerdo con las propuestas acá, empezando con la tuya. Tenemos que ampliar las alianzas dentro de la sociedad civil, de la sociedad con otros sectores y reforzar el rol de los gobiernos. Porque sabemos que, claro, en Argentina o Paraguay o en otros países tenemos problemas, pero los gobiernos progresistas de América Latina tienen que tener un rol de liderazgo. Y esta es una discusión que tenemos en Brasil todo el tiempo con el gobierno, porque el gobierno de Brasil habla mucho, pero para poner la prioridad concreta es algo que es más difícil. Es una cosa que sabemos que no es solo en Brasil que se pasa, pero esta gran alianza necesita de los gobiernos. Y necesita de los gobiernos para hacer cosas que no dependen de una nueva regulación. Si vamos a hablar, por ejemplo, de decisiones administrativas, de políticas públicas de soberanía digital, tecnológica o lo que se quiera llamar, los gobiernos pueden hacer. El gobierno de Brasil lanzó un plan con decenas de billones de reales para IA. ¿Por qué no tenemos que tener investimentos también para tener plataformas que son alternativas, mismo sabiendo
que no es una cosa o una plataforma alternativa. No, no tenemos todo que salir de WhatsApp e Instagram porque es imposible, pero sí tenemos que tener alternativas para las personas. Y más lo que esto, de nuestra parte, como ha dicho, estamos intentando hacer en nivel nacional una alianza mayor, campañas que vamos a continuar haciendo porque tenemos una campaña acá por regulación de plataforma y vamos a intentar conectar con estos otros segmentos porque tenemos segmentos haciendo las discusiones sobre soberanía tecnológica y ponemos la coalición a la disposición para cualquier iniciativa que Observacom va a hacer de una alianza más grande de América Latina, que algo que tenemos que tener, porque pienso que es el papel de la sociedad civil de hacer una provocación a los gobiernos, de hablar con la justicia, de pensar en litigio estratégico, como ha dicho Catalina, y como João dice, por ejemplo, tenemos que ver si la decisión de Meta llega a nuestros países, cómo está confrontando con las legislaciones. Entonces, pienso que tenemos muchos campos de actuación que podemos hacer y tenemos que hacer luego, porque termino volviendo a una de tus primeras charlas, Gustavo, que es, sabemos que no podemos confiar en la buena voluntad y las intenciones de Meta, pero tenemos que reaccionar fuertemente para que Meta mantenga esto en Estados Unidos, mismo que pensando que yo soy un pesimista, pienso que va a espallar esto por todo el mundo. Muchas gracias más una vez. Gracias. Pati, tus últimos 2 minutos. Estás muteada, Patricia. Perdón. Sí, Ahora muy sí. de acuerdo con que, de nuevo, como hemos conversado acá en varios otros debates y momentos, cuando empezamos a conversar con una mirada latinoamericana de lo que es este desafío de la regulación, tiene este componente entre local y regional, ¿sí? Sabemos que buena parte de las acciones que podemos hacer localmente también tienen inspiración y el apoyo que muchas veces, debo decirlo, nuestros gobiernos no necesariamente salen a buscar. Por lo tanto, también creo que hay un potencial de poder nutrirnos en estas nuevas alianzas, en nuestras formas de colaborar. Volver a reiterar lo que dije antes de quienes incluso están conectados acá a la conversación de cómo ustedes también, los que están conectados escuchando esto, nos pueden apoyar a entender que este es un tema de debate que nos interesa a todas y a todos como sociedad a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Creo que, insisto, en eso hay que centrar en un trabajo de acompañamiento, de educación, de alguna manera, como me toca decirlo en algunos espacios, de dejar de mirar con esa mirada ingenua, como la pérdida de la inocencia de esta relación que tenemos con estos espacios que constituyen las plataformas digitales en la vida de distintas personas. Me parece interesante la propuesta de no centrarnos necesariamente en la regulación de solamente este grupo de empresas que sabemos tienen nombre y apellido, sino que también de ver otros aspectos que tienen que ver con la cancha. Efectivamente, ahí hay espacios que nos ayudan a movernos, como decía Javier, de verlo solo como un tema de libertad de expresión, tiene que ver un tema de gobernanza de datos, tiene que ver cada vez más con un tema de gobernanza sobre la inteligencia artificial generativa, sobre la misma inteligencia artificial que plantean estas plataformas. Y creo de nuevo que tenemos una serie de instrumentos, ¿sí?, que hoy día están a disposición y lo que me parece importante es ver cómo podemos también generar articulaciones para ir implementando ensayos, ¿no? Como de alguna manera una especie de seguimiento, implementación de mecanismos en algunos temas que nos permitan ir generando evidencia, nos permitan acompañar, nos permitan ver qué resulta en nuestros países o no, pero vuelvo a insistir que creo que ahí el trabajo es entre lo local y lo regional a nivel latinoamericano en cualquiera de las propuestas que han hecho desde trabajar por la soberanía, planteando el tema de la dependencia tecnológica en materia de conectividad, sin duda, ¿no? En fin, eso. Muchas gracias. Gracias, Pati. Martín, cerramos contigo. Bueno, muchas gracias. Quisiera cerrar retomando una cuestión que ha sido mencionada por varios colegas y que, Gustavo, vos la trataste en la apertura de este panel. Se enfatiza, y yo creo que se hace muy bien Observacom y todas las organizaciones que enfatizan que es preciso reflexionar sobre e incentivar la producción de regulación democrática, ¿no es cierto?, para
esa regulación que es participativa, que tiene la garantía del respeto a los derechos humanos. A mí lo único que me preocupa es que en muchos casos ese énfasis suele disuadir la producción de reglas de juego democráticas con la proyección de qué podrían hacer los gobiernos autoritarios con dichas reglas. Y la verdad es que si no son democráticos los gobiernos, la primera tarea ciudadana es exigir y trabajar para que sean democráticos. Ahora bien, en los estados y en los gobiernos democráticos, lo que este contexto nos muestra es que el fundamento y la calidad democrática de esos estados y de esos gobiernos, comenzando por la soberanía popular, por el respeto, como dije, a los derechos humanos, por el Estado de Derecho, por la división de poderes, etcétera, 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 si no se producen reglas de juego sobre la convivencia en los entornos digitales con todos los derechos que ya han sido mencionados en este panel, va a ser horadada. Así que van a dejar de ser tan democráticos si no hay reglas de juego democráticas. Eso. Gracias. Gracias, Martín. Y perdone que me olvidé de Vladimir, mi amigo Vlad me va a matar. Vlad, ahora sí, el Gracias. cierre. Tenés que decir algo Sí, muy ya. importante, o sea, titular de primera plana de los principales periódicos de la región. Algo así, Ya, livianito. no sé si alcanza eso, pero bueno, voy con estos puntos que también, y sumado también a lo que dijeron mis colegas. Seguir exigiendo mayor transparencia. Recordemos que todavía falta garantizar el acceso a investigadores, a sociedad civil, a periodistas, a los datos que se están generando dentro de las plataformas. Recordemos también el cierre de CrowdTango y por lo tanto mayor transparencia sigue siendo uno de los puntos a poner ahí. Seguir fortaleciendo los programas de alfabetización mediática e informacional. Tercer punto, hay un elemento que yo creo que no se ha abordado mucho, pero que tiene una influencia también muy importante en el rol de las plataformas cuando hablamos de regulación democrática y de regulación en general, que es el tema del lobby. Creo que ahí poner como el punto y el foco sobre la cantidad de dinero que cada vez más las grandes corporaciones están invirtiendo en este sentido, vale la pena también ir pensando en estos efectos que pueda tener. Y finalmente, decir, y con esto cierro, no hay libertad sin seguridad y no hay justicia sin rendición de cuentas. Gracias. Ahora sí, damos finalización a este conversatorio espectacular. Muy agradecidos desde Observacom por su presencia. Para algunos son días de vacaciones, igual aceptaron participar con nosotros. Muchas gracias al equipo de Observacom que está detrás de esto, como son Agustín Montemuño y Nicolás Neves. A todos ustedes les mando un gran abrazo. Gracias a la audiencia. Arriba, arrancó un año que no es fácil, pero juntos será mejor. Abrazo.